que realmente es algo bien interesante porque es la historia del continente. Durante los 30 años anteriores pues ha sido una lucha, Carlos, durante todos los hermanos latinoamericanos empresarios, con los empresarios de Miami, tratar de organizar que nos dejaran comerciar. Esto ahora nos parece muy fácil, pero 30 años atrás estamos hablando de un continente que estaba lleno de dictaduras, no había democracia, había un intervencionismo tremendo de los estados. Después de esto y la lucha que se tuvo durante esos 30 años por los empresarios, pues en los años 90, 2000, se comenzó un proceso de transformación muy serio en la estructura de muchos países latinoamericanos. Lamentablemente ha habido regreso en algunos, como tú sabes. Estamos hablando específicamente de países como Venezuela, como Ecuador, donde ha habido un regreso a posiciones que se habían superado los años 40, 50 del intervencionismo ese de pensar el llamado socialismo del siglo XXI, que es igualito que el del siglo XIX. Sí, el neocomunista, el comunismo latinoamericano. Nadie me ha podido explicar qué diferencia tiene el del siglo XXI con el del siglo XX o el del siglo XIX, es el mismo. No, mucho, que ahora directamente roban dólares, o sea, ya no hay solamente Pero volviendo a nuestro tema, Carlos, lo interesante aquí es que todos los empresarios, realmente, no hay empresario que no esté por la libertad de comercio, no hay empresario que no esté por la libertad de empresa, y no hay empresario que no pretenda y quiera progresar y venderle a los demás. Y eso es precisamente lo que fue la base que organizó y nos permitió hacer un frente común con todos nuestros hermanos de las cámaras de comercio del continente. Es curioso, Fernando, que esto se dé en medio de un mundo globalizado y que está pujando por organizaciones, tanto como la Organización de la Economía Europea, por Asia también se ha hecho una organización, el Tratado de Libre Comercio, el Pacto Andino, el Grupo de los 8, de los 7, de los 3, de los 24, todos estos grupos. ¿Cómo ha afectado esto a una organización que pretende, si no globalizarse, por lo menos ocupar nuestro continente? Bueno, uno de los culpables un poco de la globalización ha sido Camacol y el Congreso Hemisférico. La visión esta de Camacol y particularmente del capitán William Alexander, que fue el fundador del Congreso y actualmente es el presidente de Camacol, y que tiene ese mérito durante 30 años no solo de haber luchado, sino de haber mantenido vigente el tema, de haber empujado eso. El capitán varias veces ha pretendido incluso un poco que dejarle a otros y los hermanos de Latinoamérica no se lo permiten. Es decir, mientras él tenga, respire, tiene que estar ahí porque ha sido un hombre que ha tenido esa visión y ese empuje. Pero lo que te decía es que Latinoamérica está un poco siempre desfasada del resto del mundo. En los años 90, como consecuencia de este empuje de las cámaras de comercio de Latinoamérica y del empuje de Camacol, pues la primera cumbre de las Américas del año 94 que se celebró aquí en Miami bajo la convocatoria del presidente Bill Clinton, el que fue embajador de la OEA era el director de nuestro Congreso Hemisférico. Es una persona bien, el embajador Luis Lauredo. Y se acordó ahí en la Cumbre de las Américas que para el 2005 se iba a implementar el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que era una aspiración que todos tenían, que quitarle las trabas al comercio continental. Todo el mundo firmó eso y todo el mundo ahora fue feliz y nosotros seguimos trabajando. Y bueno, cuando llegó el Tratado de Libre Comercio, pues hubo cambios hacia atrás en la política de algunos de los países y se creó una especie de organización contraria, una competencia ideológica que se llamó el ALBA, por la gente de Venezuela y de Cuba, al que se unieron algunos países sobre alguna base, algunos países que comparten un poco las aspiraciones o la ideología de Cuba y Venezuela. Esto no ha llevado a ninguna parte porque realmente el comercio libre, el comercio a base de convenios entre países y gobiernos, lo trató y lo inventó el CAME hace 50 años, con un gran desastre. Es decir, el problema del socialismo no es que le guste a uno o no le guste, no es que las figuras sean o no sean, es que es contra la naturaleza humana. Es decir, los dos paradigmas que hacen que la gente quiera trabajar son que quiere sentirse, quiere estar mejor mañana que hoy, que quiere tener riqueza, que quiere vivir mejor y que quiere esa oportunidad de compartirla en intercambio con otros y que le permitan intercambiar con otros que piensen igual que él. Esa es la base también de la democracia, de la felicidad humana.
Cuando tú le cortas eso a las personas y decides que hay un individuo que va a decidir centralmente quién comercia y quién no comercia, quién vende y qué no vende, pues se perdió.